Buenas noches, soy Wilani Gordillo y hoy quiero hablarles sobre las características principales de cada uno de los modelos y paradigmas humanístico-pedagógicos. Con el propósito de evaluar los diferentes modelos pedagógicos como un patrón representativo de una teoría psicológica educativa, centrados en aspectos curriculares, siendo considerados construcciones que resuelven problemas de carácter curricular en un aspecto macro, debe destacarse que los modelos pedagógicos se soportan en la teoría psicológica, sociológica, epistemológica y del aprendizaje y didáctica, de lo que se desprende que van orientados tal como se definía inicialmente a explicar cómo se construyen los conocimientos en función de los intereses y personalidad del individuo. Asimismo, emplea y explica la relación social y la concepción de la ciencia como parte del proceso de apropiación de la realidad, haciendo posible encontrar lazos de aprendizaje conforme a las maneras de aprender y construir conocimientos científicos, sustentado todo en la planificación. A los efectos de exponer los diferentes modelos pedagógicos, presupuestos y vigentes y su clasificación, se plantearán dos enfoques. Uno que sostiene el modelo tradicional, conductista, naturalista y progresivo, mismo donde la clasificación responde a la finalidad, la metodología, el contenido de las relaciones profesor-alumno y representantes, y otro modelo que a efectos de la educación a distancia propone que los modelos pedagógicos sean aprendizaje independiente y aprendizaje mezclado. Esto con el propósito de destacar las coincidencias y divergencias entre el sistema educativo presencial y otros donde la distancia cambia las reglas del juego. En consecuencia, y antes de avanzar, se hace imperante la necesidad de destacar lo siguiente. La universidad legitima su modelo pedagógico en la medida en que se dé cuenta, en su accionar, de los propósitos que le dan sentido y razón al existir. En consideración a lo anterior, cabe señalar que no basta con la definición o adopción teórica de un modelo pedagógico determinado, sino que es imprescindible que éste resulte de la participación y compromiso de la comunidad universitaria. Dicho esto, se describe brevemente cada clasificación para desarrollar un análisis de viabilidad, aplicabilidad y efectividad en función al propósito real de toda casa de estudios, que no se limita solo a la formación de profesionales, sino que debe a diario y en todo espacio desenvolverse en el reto de buscar, junto con otras organizaciones, la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Pues la universidad contemporánea, por definición, alude a lo universal, a la búsqueda de la totalidad, trasciende lo local, lo específico, con la pretensión de abrir horizontes, de generar y compartir conocimientos, de formar personas capaces de incidir en la conformación de un determinado tipo de sociedad. Sin embargo, hay que tener presente entonces, sobre el modelo pedagógico tradicional, que se dice que el mismo enfatiza en la adquisición de valores humanistas o religiosos, asociados con el carácter de enseñanza absoluta, más que la búsqueda de la verdad en un espíritu de libertad. Se recalca la transmisión en este espacio, en este modelo, de saberes del educador como verdades absolutas que en ningún caso pueden ser cuestionadas por el estudiante. Al respecto, y considerando el fin real de una casa de estudios universitario, este modelo ha perdido vigencia y funcionalidad. En el caso del modelo pedagógico conductista, la meta de un proceso educativo es el moldeamiento de las conductas que se consideran adecuadas y técnicamente productivas, según los parámetros sociales establecidos. Al ser una enseñanza de afuera hacia adentro, se enseña para el logro de objetivos de aprendizaje claramente establecidos. Los aprendizajes a nivel de competencias operacionalmente definidas se diseñan de modo que a través de la evaluación pueda medirse el nivel de los mismos. El foco del proceso de enseñanza es el aprendizaje, tal cual. Por ende, se dice que en este modelo pueden haberse establecido las bases para la tecnología educativa, pues la enseñanza programada eleva la eficiencia de la dirección del proceso docente, permitiendo mayor facilidad al medir los resultados del aprendizaje. No obstante, a efectos de educación a distancia, este modelo es aplicable parcialmente en ciertas especialidades de pregrado, de manera que el estudiante desarrolle habilidades de programación, por ejemplo, mas no es el ideal para ser usado con exclusividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El modelo pedagógico naturalista, ahora, podemos decir que es también llamado modelo romántico, puede situarse por sus principios en el extremo contrario al modelo pedagógico conductista. De esta forma, en dicho modelo se habla de libertad, de autonomía y de creatividad. Se busca el desarrollo natural de la persona, su expresión sin inhibiciones impuestas por el medio. Por lo tanto, el papel del o la docente es de auxiliar o apoyo a la libre expresión de sus estudiantes. Son estos quienes llevan el liderazgo pedagógico de acuerdo con sus intereses. En el modelo pedagógico romántico no tienen sentido la programación ni la evaluación,
sino el desarrollo de los procesos que generan las decisiones que se van tomando. Esa es la gran diferencia. A lo más que se podría llegar sería a procesos de observación no participante, como forma del desarrollo educativo natural del ser humano. De él se toma la libertad plena que se otorga en ciertos módulos o cátedras de educación a distancia, para que el participante pueda crear y elegir de la manera que considere en que puede mostrar lo que ha estado aprendiendo. Incluso, el sistema de evaluación en el modelo existente se ajusta a la realidad curricular y toma de este la posibilidad de crear elementos que permitan medir sin encerrar al estudiante en un método. De allí los foros, los debates, las videollamadas, entre otros tipos de evaluación. Sobre el modelo pedagógico progresivo, el fundamento es permitir al estudiante sacar cosas de su cerebro, y no lo contrario. Se presta más atención a los procesos que a los resultados, utilizando técnicas como el descubrimiento, redescubrimiento, investigación, talleres e incluso desestabilización cognitiva, es decir, aprender, desaprender y reaprender. Sobre este modelo se cimienta la educación a distancia como sistema, pues la educación tradicional usa métodos abismalmente distintos a esta, por lo que la simple elección de un sistema educativo paralelo implica el uso y desarrollo de habilidades y destrezas nuevas en cada oportunidad. No obstante, en ambos sistemas la evaluación sigue ceñida a lo tradicional, la necesidad de medir la comprensión o aprendizaje del tema relacionado con los objetivos planteados. Adicional a esta clasificación, es necesario agregar el modelo pedagógico cognitivista y el método o modelo pedagógico crítico radical, que para mí en particular hace la diferencia entre convertirnos en repetidores y personas que se duplican y llegar a ser evolutivos realmente, como es la esencia del ser humano. Pues el primero implica que el docente debe orientar a los estudiantes a desarrollar aprendizajes por recepción significativa y a participar en actividades exploratorias que puedan ser usadas posteriormente en formas de pensar independientes. En el segundo, el interés va a las estructuras sociales que afectan la vida de la escuela, particularmente situaciones relacionadas con la cotidianidad escolar y la estructura de poder, que es sumamente importante porque da las bases para cualquier otra estructura a nivel nacional y mundial, y la forma de ver cómo funcionan. En segundo lugar, se interesa por el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico reflexivo con el fin de transformar a la sociedad. En este sentido, la pedagogía crítico radical presenta no solamente un lenguaje de crítica, sino también un lenguaje de posibilidades. Los enfoques, las maneras de explicar y aprender los contenidos vienen a ser innovados porque no se toman desde un solo punto de vista, sino desde diferentes aristas. Los profesores que aplican los enfoques de pedagogía crítica coparticipan con sus estudiantes en la reflexión crítica de sus propias creencias y juicios. De igual manera, cuestionan críticamente los textos que se utilizan en los procesos de enseñanza. Por el término texto, se entienden no solamente los libros de texto, sino también las fuentes originales, la cultura popular, los diversos discursos que explican un hecho, el lenguaje, entre otros. La deconstrucción del lenguaje y del texto es de igual importancia. Por ejemplo, ¿qué significados, sentidos, presuposiciones subyacen a la expresión equidad educativa? ¿Qué representa realmente? Desarrollar debates de este tipo está fundamentado en el tema crítico como un modelo. En este sentido, todo planteamiento no promueve definitivamente nada de intolerancia, sino de apertura de mente. Cuando en la educación a distancia se desarrollan debates a través de foros participativos o se orienta al participante a desarrollar un tema a través de un ensayo, por ejemplo, lo que se espera es que no solo se limite a aprender lo existente, sino que participe con aportes significativos y con preguntas generadoras, así como promueve el desarrollo de la capacidad de valorar todo aporte y exportarlo y explotarlo al máximo. Ahora bien, retomando el propósito de este video sobre los modelos de educación, y habiendo conocido a grosso modo lo que plantean los modelos convencionales, se observa una integración de elementos de cada uno de los precitados, con un ímpetu de renovación y transformación constante. Son los que dan lugar a los modelos de aprendizaje independiente y aprendizaje mezclado. ¿Por qué se definen de esa manera? Pues el aprendizaje independiente busca que los estudiantes y profesores estén separados físicamente. Por lo general, no hay encuentros presenciales. Además, la instrucción se entrega por internet, CDs, la correspondencia electrónica, postal, videoconferencias, materiales impresos, y el contacto entre profesores y estudiantes se canaliza por medio de tecnologías como teléfono, correo electrónico, internet en general. En consecuencia, los estudiantes estudian de manera independiente,
siguiendo un programa bien detallado. Deben estar altamente motivados y el profesor solo interviene como guía o mediador, respondiendo preguntas y evaluando a distancia el rendimiento estudiantil, manejando y facilitando los contenidos a través de textos, artículos y todos los otros elementos que puedan tener a la mano a nivel físico o tecnológico. Dichos materiales, por lo general, son resultado de diseños de instrucción bien estructurados que demandan equipos de trabajo multidisciplinarios, compuestos por expertos en contenidos, diseñadores instruccionales, especialistas en recursos multimedia, expertos en comunicaciones, evaluadores, tutores. Por lo general, todos estos roles aparecen concentrados en una sola persona en un sistema incipiente de educación a distancia. Por lo tanto, en este modelo específico, el profesor atiende y satisface las necesidades de los estudiantes a distancia a través de un diálogo didáctico mediado. Ahora, en el caso del aprendizaje mezclado, que en mi particular es el más interesante, conocido también como modalidad semipresencial, los estudiantes y profesores se encuentran al menos una vez por semana o quincenalmente en clases presenciales. Los estudiantes se encuentran en una misma zona geográfica de influencia de la institución, con rápido acceso a esta. En este modelo existe un equilibrio entre actividades presenciales y actividades a distancia. Los profesores y las instituciones controlan el ritmo y el lugar de la instrucción. En este espacio yo diría que es de sumo interés porque a pesar de que hay un esquema y hay unos momentos para cumplir con la actividad, el desarrollo del aprendizaje sigue siendo independiente. Lo que se lleva a cabo con la presencia es una actividad práctica para la integración porque definitivamente el contacto humano no se va a suplir con ningún tipo de tecnología y por eso este modelo es de suma importancia y no debiera desligarse por lo acelerado del uso de la tecnología en el criterio de esta humilde servidora. Ahora, se considera como parte de los modelos de educación a distancia porque las tecnologías de comunicación extienden las actividades de clases presenciales y los estudiantes logran algunos cambios significativos en sus roles de estudiantes tradicionales. Especialmente, tal como lo explicaba hace un momento, se responsabilizan por su propio ritmo de estudio y aprendizaje independiente. No obstante, las clases presenciales, que por lo general son, como decíamos, para debatir en casos prácticos o para practicar algún tipo de evaluación puntual, se organizan también para debatir y clarificar algún concepto, aclarar dudas, por lo tanto, sí sigue siendo mezclado, pero no se pierde la esencia de uno y del otro, es el que más combina la tendencia con la tradicionalidad de una forma funcional. A diferencia del modelo de aprendizaje independiente, en este modelo el profesor atiende y satisface las necesidades de los estudiantes a distancia a través de un diálogo didáctico mediado y por métodos convencionales. Tal como decíamos, usa ambas herramientas, lo que hace que la efectividad en el feedback, en la respuesta, muy probablemente sea mucho más alto, logrando algunos cambios significativos con respecto al rol de ese docente tradicional. Téngase presente que uno de los mayores desafíos en la educación a distancia, así como una de las mayores ventajas, es la comunicación asincrónica. Para unos será muy favorable, pues no obliga a conectarse y participar de una clase o actividad en determinado horario, pero a otros les afecta, pues la respuesta en tiempo real, por ejemplo, para la resolución de un problema algorítmico es vital y postergarla puede representar un problema mayor e incluso el incumplimiento de la tarea y más grave aún, la adquisición de capacidades, habilidades y destrezas con respecto al contenido.